El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. No es un acontecimiento que tenga final. No es un espejismo del que nos libremos caminando hacia él. Para algunos teóricos, no es un hecho que pueda extraerse de una realidad objetiva. Para mí, es un inconmovible estado de cosas. La violencia en Colombia parece ser una onda que se explaya a su placer. Durante todos estos viajes por Caldas, Quindío y Risaralda, he tenido la oportunidad de conversar con numerosas personas dentro y fuera de cámara. No han sido pocas las que me terminaban contando hechos de violencia o hacían referencia a la violencia, a pesar de que el tema para el cual nos habíamos encontrado era cualquier otro. Y en varios de los lugares visitados me topé con sitios o relatos que tuvieron su origen en nuestro abundante pasado de violencia nacional. Hace pocos días, un eximio novelista colombiano, Pablo Montoya, fue reconocido con el premio de novela Rómulo Gallegos por su libro Tríptico de la Infamia. Cito este episodio en este momento porque el discurso que leyó Montoya durante la ceremonia de premiación contenía la siguiente declaración de circunstancias. En realidad, formo parte de una generación de colombianos que ha atravesado un campo minado en el que la vida no ha tenido valor. Y si ha tenido alguno, este ha sido rebajado a niveles vergonzosos. La violencia ha caído sobre nosotros como un animal hambriento. Nuestros padres fueron asesinados, nuestros abuelos despreciados y nuestros bisabuelos una vez más humillados y exterminados. Hemos sido una nación ejemplarmente agresiva y ajena a creer que solo en fundamentos cívicos y éticos es posible construir algo parecido a una sociedad justa. Desde que se logró eso que llamamos independencia, no hemos parado de hacernos la guerra. Durante mis días en el resguardo de San Lorenzo, en Río Sucio, entrevisté al gobernador encargado. Se llamaba Jairo Tapasco. Era un día de mercado. La esquina de la plaza principal en la que armaban las ventas estaba cubierta con una estopa azul. Todo el lugar adquiría una atmósfera psicodélica. El tema con el gobernador era el desarrollo político del resguardo. Cuando habló de las participaciones de indígenas en las elecciones para la alcaldía de Río Sucio, señaló los asesinatos de varios de los activistas políticos. Cuando nosotros dijimos que vamos a participar en contiendas electorales, nos empezaron a asesinar al compañero Gilberto Motato del resguardo de la montaña, en el cual pues fue el primer compañero que postulamos para ello. Posteriormente
postulamos a la compañera Fabiola Largo también, y de igual manera también nos la asesinaron. ¿De qué resguardo era ella? Ella es del resguardo también, el resguardo de Nuestra Señora Candelaria de la Montaña. Fue también unas situaciones complejas, digamos, para toda la comunidad. Pero nos dijimos, no tenemos que continuar porque es que esto no puede continuar así. Esto tiene que cada vez cambiar. Claro. Y frente a eso seguimos participando. Fue cuando postulamos a Gabriel Ángel Cartagena, del resguardo de Cañamomo, Loma Prieta, y de igual manera nos lo asesinan también. Eso fue en el sector de la Herradura, donde hubieron varios muertos en ese entonces. Y ahí es donde nosotros manifestamos al pueblo, tenemos que seguir, porque es que esto no puede continuar así. Nos matan dos, pero nos matan tres, pero el pueblo todo no lo pueden asesinar, y entonces continuamos. Al poco tiempo de esta charla y en el mismo Río Sucio, pero en el sector de la Iberia, charlé con el joven artista Diomedes Díaz. Mi interés, como se vio en el capítulo amerindio, era entender la manera en que él mezclaba su mundo ancestral en Verá con el mundo del arte occidental, y en eso Diomedes hizo su propia mención de la violencia. ¿En la actualidad qué estás haciendo? Actualmente, Con respecto a esas técnicas y a esa elaboración de las ideas. actualmente empecé pues a estudiar las problemáticas en Colombia, problemáticas del conflicto armado. Son temas que he trabajado mucho, el conflicto armado. En carne propia se vivió una época muy difícil. De ahí eso tiene como Acá en el territorio, en ¿no? el territorio, sí. Entonces fue algo que me marcó a mí. A veces ir a la escuela, entonces era al colegio, y pasaban muchas cosas que en el transcurso del camino uno a veces le da miedo. Entonces era como ver todo eso y cómo yo podía transmitir esos lenguajes dentro de mi obra. Dos meses atrás, mientras estaba en el quinto Congreso Regional Indígena de los Emberá Chamíes y los Catíos de Risaralda, hablé con un líder chamí que llevaba tiempo en una lucha por la tierra y el respeto a la dignidad de su resguardo por parte del municipio de Marsella. Aunque por seguridad no quiso contarme su caso en cámara, sí lo hizo off the record. La historia de amenazas de muerte y hostigamientos que ha recibido este líder por parte de los mestizos dueños de tierras y controladores del poder político de Marsella es larga y sinuosa. Basta decir que él ha sido abordado varias veces por hombres armados, ha sido golpeado y humillado, y desde hace rato le vienen insistiendo que deje las cosas así, que no pelee más, que se rinda o que se atenga a las consecuencias. Como su caso es grave, el Estado le ha brindado algunas medidas de seguridad. Tiene un radio para comunicarse directamente con la policía y se cuelga sobre su tórax un chaleco antibalas. Además, está protegido por unos 10 guardas indígenas. Como se sabe, la existencia de los pueblos originarios ha estado cruzada por el exterminio y la expoliación. Se sabe que la conquista española fue un genocidio indígena y que la instauración de la colonia fue la usurpación de las tierras ancestrales. Lo que parece no estar tan claro en esta región de Caldas, Quindío y Risaralda es que lo que se ha llamado colonización antioqueña, con su donaire de expedicionarios y emprendedores, carga consigo un aire de violencia.
Nadie más autorizado para hablar de este proceso que el historiador Albeiro Valencia Llano. Resulta que algunos colonos o campesinos pobres que llegaron de Antioquia dijeron, pero nosotros somos bobos, nos vamos a meter a la selva virgen. Si aquí pasando el río Cauca, en territorio caucano, junto a las minas de oro de Marmato, de Supilla y de Quiebra Lomo, están las comunidades indígenas de Cañamomo, Loma Prieta, San Lorenzo, La Montaña, Quinchía. No, allí hay poco indio y mucha tierra. Entonces llegan haciéndose los bobos y hablan ahí con un cacique, déjenme, con un mandón o con un gobernador de la parcialidad, déjenme meter allí en ese rinconcito, yo no molesto, déjenme armar una casita. Entonces el indígena dice, pobrecito, tiene 10 hijos, dejémoslo meter. Entonces le dejaba meter. Y luego llamaba a un primo. Entonces llegaba el otro primo y llegaba con otros 10 hijos o 15, hablaba con ese mismo jefe indígena y se metía más allá. Sí, métase, métase. Y en realidad el cacique, como no tenían problemas entre ellos, no pensaban que estos eran avivatos, que eran unos vivos. Entonces los fueron dejando meter y se amañaron en la zona. El indígena dijo, pero usted se me amañó. ¿Y qué es eso? Ya cogió un lote de terreno, ¿qué es eso? Entonces hubo unos enfrentamientos muy grandes. Mire, esos enfrentamientos fueron muy comunes. Desde 1805, esta parte está muy bien documentada, desde 1805 en adelante hay enfrentamientos entre las comunidades indígenas contra los antioqueños vivos que empezaron a apoderarse de su tierra. A mediados del siglo XIX, luego de las negociaciones de Colombia con los ingleses para la explotación de las minas de lo que es hoy el Alto Occidente de Caldas, la violencia de expoliación contra los indígenas arreció. Y ahí sí que llegó una estampida grande de colonos, desde 1825 a los resguardos indígenas. Y hubo un descaro todavía mayor, y es que empiezan a repartirse entre los cabildos o los consejos municipales y la compañía minera o las empresas mineras, los resguardos indígenas. Entonces los cabildos indígenas tuvieron que armarse y prepararse para repeler los ataques. Sin embargo, fueron saqueados los resguardos. Estas luchas fueron muy intensas en esa zona hasta el año 1870. Y luego se recrudece la lucha otra vez, después de terminada la colonización, ya a principios del siglo pasado, desde 1910. Hay que ver la tierra que perdió Belén de Umbría, la tierra que perdió Quinchía, otra vez los resguardos indígenas. Entonces los resguardos lo fueron arrinconando, los indígenas lo fueron arrinconando. Digamos, para mí, como historiador, esta violencia contra los indígenas fue más dura que la otra violencia que se ejerció contra, digamos, ese campesinado que hizo una reforma agraria. Digamos, esta colonización es la única reforma agraria que se ha hecho en Colombia. Cuando el bambuco habla de que la ruana fue fundadora de pueblos con el tiple y con el hacha, vale recordar que esa hacha que tanto orgullo despierta, además de bosque, también cortó cabezas de indígenas. En los años 40 del siglo XX, el Gran Caldas fue uno de los epicentros de lo que la historia nacional ha titulado como la violencia, a secas y con B mayúscula. Hoy se habla de que esta época dejó al menos 300.000 muertos, pero no tenemos la más mínima idea de cuántos desplazados produjo ni cuánta gente perdió su tierra y su capacidad de trabajo. Carlos Miguel Ortiz, que es historiador experto en aquella época y a quien entrevisté para el primer capítulo de la serie, me explicó que esa violencia había sido una bisagra para la población de esta región. Al hablar
con la gente, con los quindianos, me llamaba la atención que siempre el punto de referencia histórico en ese entonces era el año de 1970, 1973, 1974. Todavía el punto de referencia de sus vidas individuales, el punto de inflexión, el mojón que marcaba los límites era la violencia. Ellos siempre tenían, en las coordenadas siempre era antes de la violencia, después de la violencia. Decía, llegamos a este barrio 3 años después de la violencia. Cambiamos de ciudad 5 años después o antes de la violencia. Me empezó a llamar la atención que en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje de todos los días, lo que marcaba la división de sus vidas todavía, hablo de los padres, de estos estudiantes sobre todo, era la violencia. Mucho de esto lo he vivido con mi papá. Cada vez que lo afecta un episodio de la coyuntura política nacional, jala los recuerdos de su niñez y de su adolescencia para citar cómo lo marcó esa guerra partidista. Le pedí en cámara que me narrara una de tantas anécdotas de esos años. En febrero del 47, mi papá me dijo que fuéramos a Belén a ver si él lograba vender una funeraria que él tenía. Y llegamos allá un domingo a las 2 de la tarde. Estábamos conversando con un señor que le iba a comprar a mi papá el negocio de la funeraria. Estábamos junto al atrio que llaman. Eran las 3 de la tarde más o menos. Y era día de mercado. A las 3 de la tarde se abrió la puerta principal de la iglesia y salió un sacerdote con 20 tipos detrás dando bala, gritando viva Cristo Rey y abajo masones, liberales y fue tanto. Ay, yo lo vi. ¿Cómo se escaparon de ese momento, papá? Diagonal a la iglesia había una cacharrería de un señor Eduardo Gallego. Y como en los pueblos tenían todo abierto, mi papá me echó mano, familia amigo, y nos metimos allá. Y nos tiramos así debajo de... Y así estuvimos hasta las 10 de la noche tirados ahí. Que vino Carlos, nuestro pariente, y nos sacó de ahí y nos llevó 13 kilómetros abajo. Carretera Medellín, que eso se llama la isla. Parte de su infancia mi papá la vivió en Belén de Umbría y le tocó la calma que hubo antes de las elecciones presidenciales de 1946 y el eco de la matazón que se sucedió apenas ganó la presidencia el conservador Mariano Ospina Pérez. En el pueblo no dejaron a nadie vivo. A todo el que era liberal lo mataban. Fue terrible. A mí no me tocó eso porque yo no vivía allá. Pero mi papá sí estuvo allá un tiempo porque él tenía que vender sus cositas.
A lo largo de todo el departamento de Caldas ocurrieron incontables asesinatos, masacres y desplazamientos. No, la violencia se propagó en todo el país, pero la percepción más directa nuestra, más cercana, era la violencia intensificada en todos los pueblos del antiguo occidente de Caldas y del norte del valle. El hospital de Pereira fue convertido en hospital regional, precisamente para poder recibir la cantidad de muertos y heridos que llegaban de allá. Yo recuerdo que era una cosa escandalosa, porque desde los viernes comenzaban a llegar acá muertos y heridos de Belén de Umbría, de Santuario, de Apía, de Guática, de Río Sucio, y luego de Cartago, de Ansermanuevo, de todas las partes del valle. Eso se volvió de tal manera que no había forma de enterrarlos acá porque eran muchos. Entonces llevaban gente a enterrar a Santa Rosa de Cabal y otros los llevaban para otros pueblos, otras poblaciones. A Chinchiná llevaban. Eran muchos muertos. Y el dominio de los nuevos jefes tenía que verse hasta en las paredes de las casas. En Santuario Risaralda, el historiador Jaime Vázquez me contó una historia que lo explica. La clase dirigente de esa época hizo estas casas muy bien hechas, con todo el gusto de ellos, la estética. Vino la época de la violencia política en Colombia, la década del 48, 49 y toda la década del 50, y un cambio de dirigencia en Santuario. La nueva gente que llegó a estas casas le quitaron los balcones porque no les gustaba que nadie mirara hacia adentro. Entonces cerraban puertas, cerraban portones y quitaron los balcones y cerraban las ventanas. Eso fue una forma de vivir. Los primeros habitantes vivían muy hacia la calle, vivían asomados en los balcones, la gente pasaba y miraba a las niñas asomadas en los balcones. Bueno, era Había un como compartir. familiaridad, había amistad entre todos. Había un compartir, la gente de la calle con la gente de las casas, a través de los balcones. Y uno pasaba por la calle y miraba parte del interior de la casa. Cuando llegó la nueva gente, a partir del 48, conservadores digamos, estos se encerraron en las casas, no permitían que nadie mirara hacia adentro y tampoco dejaban que la gente se asomara a los balcones. Entonces los quitaron más bien y cerraban las ventanas y las puertas. Jaime Vázquez se ha encargado de recoger buena cantidad de documentos de archivo con los cuales se pueda contar de una manera más precisa la historia de Santuario. Y una pregunta más. También influyó mucho el color, la violencia también transformó el color. La violencia transformó toda la vida santuareña. Muy importante su anotación, el color. Las casas tenían un color muy vivo antes de la violencia política. Casas rojas, naranjadas. ¿Eran completamente rojas? Completamente rojas o naranjadas, o verdes o amarillos subidos, todos los colores y combinación de colores. Después de la época de la violencia, entonces esos colores se cambiaron por colores muy claros y muy conservadores. Entonces usó el amarillo, el verde, el azul sí en todos sus tonos, oscuro, claro, bueno, porque era el color dominante en Santuario políticamente, entonces hay unos que querían mostrar su color político. Eso cambió la presentación del pueblo a colores muy uniformes, que usted todavía ve mucha casa con esos colores, amarillo, verde o azul. Amarillito clarito. Amarillito clarito. La pregunta por el color de las casas se la hice a Vázquez porque en Calarcá, Quindío, el hacendado arquitecto Hernán Sierra ya me había advertido de este hecho cuando le pregunté por la vivacidad del color de la casa museo La Cabaña. Lo del color, que es algo que nos distingue mucho acá en el Quindío,
se le ha denominado el fenómeno del touch color, o sea, el mucho color, porque antiguamente las casas no se pintaban de esos colores, y menos las casas eran habanas, cremas, cafecitas, azulitas, nunca se combinaba con dos colores, no se podía pintar una casa ni en verde ni en rojo por aquella época de la violencia de los años 55, 58, porque si era azul te la incendiaban, si era roja te la incendiaban. Eso fue algo que tuvimos que aprender a superar de unos 35, de unos, ¿qué diría yo? No, de unos 25 años, no más, de unos 35 años, 40 años para acá, ya se fue perdiendo esos odios, ese sectarismo. En su archivo, Vázquez tiene documentos como escrituras, actas de oficinas públicas, cartas, fotografías y algunos carteles. Uno de ellos me dejó atónito. Era un volante que había sido arrojado por la Fuerza Aérea en plena época de la violencia, amenazando con bombardear todo Santuario. Revolucionarios de Santuario. En nuestra patria reina el orden jurídico. Esta noble población es la única fuera de la ley. El ejército colombiano les ordena deponer las armas y restablecer las autoridades legítimas. Con esto queremos evitar sacrificios inútiles. No queremos aumentar el dolor nacional. Si aceptan, manifiéstenlo poniendo sábanas blancas en las calles y plazas, para que este piloto militar las vea e informe al ejército. En caso contrario, se les reducirá por la fuerza. Estamos esperando la respuesta. Es curioso darse cuenta, don Jaime, todo el pasado original de Santuario como un municipio más bien de corte liberal radical, y cómo después de la violencia toda la fama que coge Santuario en Risaralda y en el occidente del país es que es un municipio conservador y además radicalmente conservador. Es cierto. Y otra cosa bien lamentable es que en sus orígenes Santuario, económicamente, es muy fuerte. Por ejemplo, esta es la foto de una trilladora, pero no es la única. Santuario tenía 4 trilladoras de café, 2 de maíz, fábrica de cerveza, de aguardiente, fábrica de gaseosa. Se trillaba, molía y tostaba el café para consumo local. Fábricas de jabones, de velas, de cuantas cosas necesitaba, artículos de cuero. Entonces era un municipio muy próspero, gracias a esa clase dirigente que tuvo en sus orígenes, muy progresista, muy preparada y muy dada al desarrollo de Santuario. Con la violencia todo eso desaparece. Es decir que inevitablemente Santuario tiene un antes y un después de la violencia. Es correcto. Fue una época de incendios ideológicos arrastrados desde las guerras civiles del siglo XIX, con sus héroes de barro y miedo y sus más radicales ideas sobre la nación y el nacionalismo. Pero todo eso está escrito en 2 partidos, sobre todo, 2 tradicionales, que vienen del siglo XIX, ¿no? Y que llegan a finales de los años 40 a ser casi como 2 países que se excluyen del uno al otro, que se retan en una guerra a muerte. El sectarismo político llegó a infestar de tal manera la conciencia de muchas gentes que se decía en esa época de un médico legista que iba en Pereira, que yo me acuerdo su nombre, pero lo omito. ¿De quién decían? Digo, que llegaban unos gentes con 4 o 5 balazos muertos y el médico legista que firmaba ese registro decía que había muerto del corazón. Murió de un ataque cardíaco y tenía 4 balazos.
eran las condiciones apropiadas para que se desarrollaran los asesinos a sueldo. Del lado conservador eran conocidos como pájaros, porque iban en manada de pueblo en pueblo quemando casas y masacrando a la población. Poco a poco los nombres o los apodos de algunos de estos pájaros se fueron instalando como referentes sanguinarios y símbolos de terror. Tuvieron nombres muy sonoros. A uno lo llamaban lamparilla, a otro lo llamaban pájaro azul, a otro pájaro verde, y a uno de los más famosos, que era oriundo de Támesis en Antioquia, llamado Jaime Naranjo Ochoa, un asesino terrible. Lo apodaron el vampiro, porque dicen y aseguran los que lo conocieron actuando que no solamente mataba a la gente, a las personas, sino que les hacía una incisión en el cuello y le bebía sangre humana. El más famoso en esta región occidental de Colombia, por ser el determinador y el jefe, se llamó León María Lozano, alias el Cóndor, así como el pájaro mayor. Le atribuían la jefatura de todos los pájaros que actuaban en muchas partes de Colombia. Los registros periodísticos y los testimonios políticos de quienes lo conocieron le atribuyen alrededor de 7.000 muertos en solo Tuluá y las poblaciones aledañas de Río Frío, Trujillo, La Unión, Roldanillo y Bolívar. Tanto es así que alguna vez un representante a la Cámara, cuando yo tuve ocasión de ser también representante, me decía, médico él, oriundo de Tuluá, el cementerio de Tuluá había agotado todas las tumbas y todos los espacios en la tierra, de tal manera que tuvieron que llevar los muertos a otros pueblos vecinos, aunque no fueran de allá. El Cóndor terminó viviendo en Pereira, como si hubiera sido enviado a retiro por el dictador Gustavo Rojas Pinilla, y en la capital de Risaralda fue asesinado en 1956 por autores desconocidos. En el acto, la zozobra se cernió sobre los habitantes de la ciudad. Con los micrófonos de la Voz del Pueblo, una emisora de propiedad de don Juan Mejía Duque, hermano del jefe liberal que era Camilo Mejía Duque. Camilo exhortó a todos los liberales que se fueran rápidamente porque era un peligro. Yo tenía una camionetica 54 Ford y corrí por mi papá. Mi papá estaba enfermo y lo metimos a la camioneta y yo me volé para Manizales. Pues yo estaba muy muchacho, ¿no? Pero teníamos que huir. Los pájaros ya llegaron a Pereira a las 10 de la mañana y llegaron más o menos, alcanzaron a llegar unas 10 buses llamados escaleras, se llaman chivas, porque en esa época no había todavía buses cerrados. No mataron a nadie, pero destruyeron casi todo el comercio de la carrera séptima y la octava dando bala en todos los almacenes, quebraron todo. Esta primera fase de la violencia, más o menos entre 1946 y 1955,
tuvo el efecto de una contrarrevolución en el Gran Caldas. Los municipios de tendencia y gobierno liberal quedaron conservatizados. Por eso, hay quienes han tratado de explicar esta violencia como una guerra por el control de la economía cafetera, que era el gran financiador del Estado en su totalidad. ¿De qué manera se podía o se relacionaba directamente ese capital, ese dinero de la economía cafetera, o ese desarrollo de la economía cafetera más bien, de qué manera se relacionaba con estos focos de violencia política que estaban alrededor? ¿Había una relación directa o no? ¿Se peleaba para controlar el café o no? A ver, la relación es compleja, no es mecánica. Okay. Efectivamente, el café es el que en ese entonces mueve más la economía, porque además es el que monetiza, ¿sí?, toda la zona, monetiza a los campesinos, ¿no? Son campesinos monetizados, acostumbrados a recibir dinero y a gastarlo y a comprar cosas, porque el café no es para consumo, el café es para recibir dinero. Pero todo este movimiento económico no se corresponde necesariamente con los que tienen directamente el poder y el control político. Y a veces los que tienen el poder y el control político no están inmersos en la violencia y no son los caciques y gamonales, sino que la miran a distancia en el trasfondo y son más bipartidistas que lo que uno pensara. Los Marulanda, por ejemplo, de Pereira y de Montenegro, ¿sí?, o Rafael Genaro Mejía, que tenía su sede en Manizales y tenía los cafetales en el Quindío, son esa figura bipartidista si no se meten en la violencia. Y en la violencia se meten más bien los caciques y gamonales que están haciendo su prestigio y su ascenso a la sombra de esa violencia, ¿sí?, tanto liberales como conservadores. Entonces, ¿quién se beneficiaba de las consecuencias de esa violencia? El juego es complejo de entender, ¿no? Ahora, ¿quiénes se benefician en últimas? Esa es una buena pregunta, ¿no? Pero se benefician y se perjudican, ¿no? Porque también al constituirse las guerrillas liberales, entonces las guerrillas liberales sacan de su territorio controlado a los conservadores. Y los conservadores, con el apoyo del gobierno, el gobierno es conservador, hasta 1953, y después conservador militar hasta 1955. Entonces sacan a los liberales, así fueran ricos, y los desplazan, ¿no? Y puede haber muchos antiguos jornaleros, antiguos pobres, ¿sí?, que surgen a la sombra de la violencia, ¿sí? No necesariamente la violencia es la maquinaria de los terratenientes. Lo fue en algunas partes, por ejemplo en el Valle del Cauca, seguramente en el sector de la caña de azúcar. Lo fue contra los indígenas en Natagaima y Collaima, que lo explica muy bien Pierre Chilodés, ¿sí? No lo fue en el Quindío, donde más bien la violencia posibilitó unos cambios de manos y la propiedad continuó siendo mediana y pequeña para el café, ¿no?, grande para el ganado, ¿no?, y no se cambió mucho la estructura de esa tenencia de tierra. Pero sí se cambiaron los propietarios, o sea que las pequeñas y medianas propiedades pasaron mucho de manos conservadoras a liberales y pasaron mucho de manos liberales y conservadores. Y que ahí se beneficiaron a gente que venía de la pobrecía, de los jornaleros, y que se volvieron, hay típicas historias de jornaleros que se volvieron ricos hacendados, como Moisés López, ¿sí?, de Manizales, ¿no? La segunda fase de esta violencia tuvo origen desde mediados de la década del 50. Fue la reacción armada de los grupos de campesinos liberales que habían sobrevivido a las masacres y a los desplazamientos. Liberales están excluidos, poco a poco van siendo excluidos de todos los campos institucionales, del Congreso, de la administración, ¿no? Y entonces, como tienen también todo un cuadro de caciquismo y gamonalatos, no se van a resignar a quedarse así.
Entonces empiezan a coordinar que se arme la gente y a apoyar a la gente que se arma, que eso va a ser el fenómeno de las guerrillas liberales. Ese tipo de violencia guerrillera prosperó en los llanos orientales y por esa época se dijo que en parte era auspiciada por directivas o dirigentes liberales. Pero que a la postre va a causarles un problema a los mismos liberales, porque las guerrillas liberales van a facilitar el surgimiento de algunos nuevos jefes, que no son los clásicos yamonales y caciques tradicionales, que son los jefes de las armas. Entonces en el Quindío va a estar Chispas, por ejemplo, que hace que los jefes tradicionales liberales acorralados por los que tienen el poder, la sartén por el mango, que son los conservadores, tengan que de cierta manera plegarse al que tiene ahora las armas, que contrapesen las armas de los otros, las armas del gobierno. Por eso, entonces, algunos jefes liberales tienen que de cierta manera supeditarse a Chispas, y hay como un cambio, un relevo, un desplazamiento de ese caciquismo, en el caso del liberalismo, en oposición y perseguido por la fuerza del gobierno. Digamos. Replegados en veredas distantes de municipios de orientación liberal, se agruparon en bandas o cuadrillas de 20 o 30 hombres. Fue otra época de nuevos nombres asociados a las maneras más atroces de asesinato. Si en principio las armas eran para defenderse, luego fueron para asaltar caminos y matar personas. Entre el norte y el oriente de Caldas medraban alias Desquite y alias Sangre Negra. Desquite pasó a la historia colombiana como el autor de una masacre de 38 campesinos, oriundos de los municipios de Marquetalia, Samaná y Victoria en el oriente caldense. Lo increíble fue que los mató a garrote. No gastó un solo tiro en ellos. La marca de Sangre Negra también quedó inscrita en la historia de la atrocidad colombiana. Fue el más claro practicante del corte de franela o corte de corbata, que consistía en degollar a la persona para extraerle la lengua. En el occidente de Caldas, hoy Risaralda, el bandolero más temido fue alias Capitán Venganza. Su apodo se debía a que practicaba la justicia del ojo por ojo, diente por diente. Que cuando a él le informaban que determinado tipo le había pegado unos planazos a un liberal, él lo mandaba a capturar de noche, se los llevaban allá. ¿Cuántos planazos? Le ha pegado 20, le pegaban 20 planazos allá. Cuando le habían cortado un brazo, les cortaba un brazo. Cuando le habían pegado un balazo, le hacía pegar un balazo. Y en el extremo sur de Caldas, hoy Quindío, se hacía lo que ordenaba alias Chispas. A todos ellos el gobierno nacional los bautizó como bandoleros y los persiguió hasta darles de baja. Pero hubo uno en el sur de Caldas, exactamente en el municipio de Génova, que es hoy el departamento de Quindío, a quien no alcanzó el ejército. Se trata de alias Tiro Fijo.
Su nombre de pila era Pedro Antonio Marín, y tiempo después, ya como comandante guerrillero de las FARC, su segundo nombre fue Manuel Marulanda Vélez. El periodista y director del periódico La Crónica del Quindío investigó aquellos días del Pedro Antonio Marín adolescente, antes de convertirse en tiro fijo. Uno, por ejemplo, ve a un muchacho de 15 años, Pedro Antonio Marín, llegado de una finca del norte del Valle del Cauca, otra vez a su pueblo, y lo ve jugando a un juego que era muy popular en esa época, en los años 40 y 50, que era el juego de la esgrima. Si los muchachos se iban para las veredas, se tomaban unas cervezas y al final sacaban un machete y jugaban a la esgrima. Es decir, lo que hoy conocemos como los macheteros o lo que se ha convertido para el Quindío en la danza de los macheteros, con 32 paradas, pero era un juego, ¿cierto? En uno de esos juegos, a Marulanda hiere involuntariamente en una mano a un soldado. Y al herir a ese soldado en una mano, se le viene una demanda por lesiones personales y lo llevan a la cárcel. Y cuando a él lo llevan a la cárcel, a ese muchacho de 15 o 16 años, lo reconocen los conservadores que están en el poder como un liberal, hijo de fulano y de sultano, y de Perencejo, que es muy liberal, y empiezan a perseguirlo y lo ponen en la lista. Es dramático lo que cuentan las diferentes fuentes que yo consulté cuando el tipo Pedro Marín se da cuenta que lo van a matar. Él se esconde y lleva escondido 2 o 3 días en un cafetal cerca al pueblo, y por ahí pasa una persona y oye los lamentos y le dice: ¿qué le pasa? Si estoy aquí escondido porque me van a matar. En Génova y en Armenia nunca fue posible para mí conseguir testimonios de personas que hubieran conocido personalmente a Tiro Fijo. Aunque en Génova corre la idea de que antes de ser bandolero y guerrillero, el joven Pedro Antonio Marín era retraído y hasta inepto. Algo así me confirmó Miguel Ángel Rojas. Era un tipo taimado, casi que todo el que habla de Marulanda dice: no, era un tipo taimado, solo, no se metía con nadie, casi como bobo, decía. Inclusive doña Ana Francisca, cuando la entrevistamos y le decía: vea, es que ahí está en la televisión su sobrino. Dije: ese bobo, ¿qué va a hacer? Si es que él llegaba aquí con un sombrero y una ruana, a tía, deme una guapanela, eso era un bobo. Pues ese bobo llegó a tener la puntería más afinada de esa región, y con los años se convertiría en el guerrillero más viejo del mundo. Y claro, a él se lo llevan, lo mandan para donde había una guerrilla que era muy conformada entre el Tolima y el Valle, en la zona alta de la montaña, que estaba dirigida por Modesto Ávila. Dice: váyase para allá, para que allá precisamente lo puedan proteger. Y entonces ahí empieza él su vida guerrillera, en la guerrilla del Modesto Ávila, un muchacho de 15, 16, 17 años, y allá empieza a enfrentarse a situaciones como tal. Cuentan ellos mismos, que lo cuento yo en el trabajo que hicimos, que le tocó que matar a una persona, a Miguel H., ¿cierto? Porque le dicen: aquí llegó Miguel H., que era un conservador de Génova, lo han secuestrado, pero entonces a usted lo vamos a ensayar, a usted le toca que matar. Y es el primer muerto que lleva a cuestas Manuel Marulanda, y ahí sigue con esta guerrilla de Modesto Ávila, y es donde ya empieza pues a surgir como un guerrillero muy importante, porque tenía, dicen todos ellos, una excelente puntería, con mucho tino cuando disparaba al fusil, y empieza a subir. Ya esa historia se conoce más. Claro que se conoce más. La partida de Tiro Fijo con las guerrillas liberales marcó en ese instante buena parte del futuro de la violencia en Colombia.
Estas guerrillas se agruparon en remotas veredas del sur del Tolima y norte del Huila. Allá se organizaron como núcleos rurales de vida autónoma. Desconocían la Constitución de Colombia y en vez de usar el peso como moneda de cambio se autoabastecían con el trueque. Algunas terminaron siendo imbuidas en ideologías comunistas, pero todas fueron atacadas con furia por el establecimiento. El mito fundacional de las FARC dice que la Fuerza Aérea bombardeó estos caseríos con artillería pesada y armas bacteriológicas, y completó el ataque con miles de soldados de infantería. Casas, aves de corral, ganado y cultivos fueron arrasados. Pero no todos los guerrilleros murieron ni fueron capturados. Entre el puñado que sobrevivió estaba Tiro Fijo, quien en 1964, junto con otros líderes urbanos, terminó dándole nombre marxista-leninista a su guerrilla, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Y en otras regiones del país surgieron otras guerrillas como el ELN, el EPL y el MOEC. Fueron los días que hoy pueden señalarse como los primeros del conflicto armado moderno colombiano. La próxima semana a esta hora viajaré a Samaná y a La Dorada, dos municipios del oriente caldense. Son los lugares del eje cafetero en donde más sangre ha corrido durante este dolorosísimo conflicto armado colombiano. El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.